Buenos días, mi nombre es Celeste Sevedio, soy parte de la Cátedra de Técnicas y Dispositivos Digitales 2 y conmigo van a ver el tema de tecnologías de circuitos integrados y sus aplicaciones a los sistemas digitales. Hoy vamos a empezar dando un pantallazo general sobre lo que es un circuito integrado, lo que significa una familia lógica, las características funcionales de cada familia lógica, para terminar con lo que representan las fallas en los sistemas reales. Luego de este video va a haber 3 más que van a seguir ahondando sobre la temática. Hasta ahora, a lo largo de la materia, hemos aprendido cómo diseñar sistemas digitales, desde los más sencillos a los más complejos en papel. A lo sumo, hemos hecho simulaciones en software. El problema surge cuando queremos hacer una implementación física real. Esto es una implementación sencilla. Imagínense cuando queremos pasar a una implementación comercial. Hoy vamos a adentrarnos en las consideraciones que hay que tener cuando se va a hacer un diseño real. Los sistemas digitales modernos basan su funcionamiento en la tecnología de circuitos integrados. Es decir, implementan la función lógica que hemos visto sobre un circuito integrado. ¿Qué es un circuito integrado? Un circuito integrado son circuitos comprimidos en un chip que realizan la misma función que un circuito compuesto por elementos discretos, como transistores, resistencias. Se fabrican sobre un sustrato común y en un mismo proceso. Este sustrato por lo general es silicio, aunque actualmente hay otros sustratos que están dando buenas prestaciones. Acá podemos ver que la lógica que se implementa en el chip, en realidad es esta pequeña porción de todo el encapsulado. Hay parte que pertenece a lo que son los pines de conexión y parte al encapsulado, en este caso plástico. Cuando yo implemento un circuito digital completo, voy a tener que implementar varios de estos encapsulados dentro de la plaqueta. En realidad, hoy por hoy, los sistemas modernos implementan muchísimos circuitos dentro de un solo chip. ¿Qué ventajas tiene implementar la lógica digital sobre estos circuitos integrados? Bueno, primero que los circuitos integrados encapsulan muchos circuitos por unidad. El costo se reduce debido a la producción en masa. Los sistemas digitales se vuelven más confiables al reducir la circuitería externa, que es la que más probable de fallas tenga. Se reduce la cantidad de energía. Dado que las puertas lógicas no llevan inductores y condensadores, se hacen especiales para implementar este tipo de tecnología. Una de las limitaciones que tiene la tecnología de circuitos integrados, por ejemplo, es que no puede implementar inductores. Casi todas las funciones se pueden implementar con NAND y NOR. ¿Se acuerdan el concepto de universalidad de las compuertas? Bueno, eso le da una sencillez muy grande en el proceso de fabricación. Por todo esto que hemos mencionado, en la década de los 70, cuando empezaron los circuitos integrados, comenzó el proceso de miniaturización de la electrónica que hoy en día es el boom. Como todo no puede ser color de rosa, la desventaja que tiene la tecnología de circuitos integrados es que no se pueden manejar grandes tensiones y corrientes, por lo menos de forma directa. Cuando empieza la tecnología de circuitos integrados, a medida que fueron invadiendo todo el campo digital, las implementaciones se realizaron sobre diferentes elementos. Empezaron a hacerse diferentes circuitos integrados a implementar esta lógica digital, pero de manera distinta. Esa manera distinta de implementar la lógica digital dio lugar a lo que se llamó familias lógicas. ¿Qué es una familia lógica? Básicamente, las familias lógicas son tecnologías de circuitos integrados que permiten implementar funciones lógicas. Si diéramos una definición más formal, podríamos decir que es una tecnología que emplea una serie de componentes con una configuración particular y características de funcionamiento perfectamente definidas. Estas familias lógicas están en constante evolución.
a medida que los avances tecnológicos han surgido frutos, han mejorado las prestaciones de cada familia lógica. Las familias lógicas son distintas, hay distintas familias, y cada familia va a depender de cómo esté construida internamente y se dividen a su vez en subfamilias o subseries que son por lo general mejoras de las anteriores. En pocas palabras podríamos decir que una familia lógica tiene características de funcionamiento comunes. Estas familias lógicas o estas tecnologías específicas va a ser lo que nos va a permitir a nosotros implementar la lógica digital. Las familias lógicas van a ser la tecnología sobre la cual vamos a implementar nuestros circuitos digitales. ¿Qué le pediríamos a una familia lógica o a una tecnología específica para que pueda implementar nuestra lógica? O sea, ¿cuáles son los requerimientos ideales que debería poseer la tecnología que implemente un sistema digital? Como un primer paso podríamos pedirle flexibilidad, que sea versátil, que tenga una variedad de usos que se le pueda dar. Para ello le podría pedir que tenga salidas complementarias, que pueda implementar funciones complejas, que tenga conexión en bus. Podría pedirle que tenga compatibilidad con otras familias, es decir, que pueda elegir diferentes módulos de diferentes tecnologías y cuando los quiera conectar no tenga problemas. Que tenga una capacidad de carga, es decir, si yo tengo una salida digital y le agrego una carga a esa salida, que va a tener su componente resistiva y capacitiva, esa carga no me modifique los parámetros de este sistema, no me baje la tensión, no me varíe la carga. Para eso le voy a pedir que la impedancia de salida sea cero. Y también le voy a pedir que la impedancia de entrada sea infinita, para que no solo una carga no la afecte, sino que ella tampoco cargue a otro sistema. Rangos de trabajo. Que los rangos de tensión de trabajo, las variaciones de ese rango no me afecten el comportamiento. Esto se refiere mucho a la parte de alimentación, que tenga juego para alimentarlo con un gran amplio rango de tensiones. Y con la misma idea, tampoco quiero que un cambio en la temperatura me afecte el comportamiento. Velocidad. Esto es una utopía. Realmente le podría pedir retardo nulo. Todos sabemos que no va a pasar. Pero bueno, la idea es que le vamos a pedir una velocidad de respuesta infinita, que sea muy rápida. Inmunidad al ruido, que las perturbaciones no afecten. Y también que mi sistema no genere ruido. Es decir, no solo que no le afecten las perturbaciones, sino que tampoco genere perturbaciones a otro. Potencia. Consumo de energía nulo. Que no haya consumo de corriente nulo, que no haya consumo de la fuente. A su vez, lo que yo le quiero es que el circuito no consuma corriente y que también, o que tampoco, ninguna carga que yo le conecte acá pida corriente. Esto se relaciona mucho con lo que habíamos hablado antes. Supongamos que la carga que yo le conecto a este circuito sea otra compuerta. Bueno, que esta compuerta no tenga una Z infinita como para no pedirle a esta otra. ¿Por qué quiero esto? Y porque quiero bajar los costos, ya sea de refrigeración, los requerimientos de alimentación, ahorro de baterías. Un tema importante es el tamaño, no solo por el proceso de miniaturización que invade la electrónica, sino porque un tamaño menor implica menos energía, menos costo, más circuitos por área de silicio. Obviamente el costo está relacionado a todo y queremos que todas estas características ideales se cumplan con el menor costo posible. Somos conscientes de que lo que hemos hablado acá es lo que querría que mi tecnología implemente, o mejor dicho, como yo lo diseñé en papel. Yo en papel lo diseño pensando que todas estas características se van a cumplir. Bueno, no es cierto.
las familias lógicas van a tener características funcionales que nos van a decir de alguna manera cuánto se apartan de ese ideal que yo quiero. Es decir, cada familia lógica posee parámetros que nos permiten evaluar cuál es la mejor familia para mi implementación. Estas características funcionales son el esquema de comportamiento, el encapsulado, tensión de alimentación y corriente, rangos de tensiones y corrientes a la salida y a la entrada, potencia-consumo, inmunidad al ruido, generación de ruido, velocidad de trabajo, capacidad de carga, producto velocidad-potencia, intervalo de temperatura. Todas estas características funcionales permiten elegir la mejor tecnología o familia para realizar un diseño. Bueno, ¿cómo sé cómo son de dónde saco estas características? ¿Cómo las obtengo? Bueno, muchas de ellas son dadas por el fabricante en las hojas de datos. Es decir, el fabricante, cuando hace toda una línea, las somete a una serie de testeos y mediciones y los pone en su hoja de datos. Otras las puedo realizar mediante mediciones, cálculos indirectos entre mediciones y lo que me dice la hoja de datos. Y hay algunas características que son propias de cada familia lógica y que debo conocer para ver cómo va a responder. Lo importante es que tenemos que conocer el significado conceptual de cada uno de estos parámetros y ver cómo influyen en mi diseño. Es por eso que ahora nos vamos a dedicar a uno por uno, ver qué significa y cómo influye. Esquema de comportamiento. El esquema de comportamiento se refiere a que hay ciertas características que requieren conocer el funcionamiento de la familia a implementar. Estas características están relacionadas con la forma de implementar las salidas, con la forma de implementar las entradas. Hay algunas cosas que van a estar permitidas o no dependiendo cómo sea el esquema interno. El encapsulado. Los circuitos integrados se fabrican y distribuyen una variedad de encapsulados diferentes. Muchos de estos encapsulados se nombran en acrónicos según la forma de los pines, la localización, el tipo de montaje. Vemos que cada encapsulado va a ser también característico de determinada aplicación. Si yo quiero hacer unas pruebas experimentales, no voy a poder manejar este encapsulado y si este. También va a variar el precio y muchas otras cosas. Hay familias que no se pueden encapsular tanto y hay otras que sí. Lo que es importante es que vean cómo ha cambiado desde algo que era moderno hace años atrás, ahora miren el tamaño que lograron. Es algo impresionante. Tensión de alimentación y corriente. Todos sabemos que los circuitos integrados requieren una cierta cantidad de energía eléctrica para operar. Bueno, el fabricante en la hoja de datos me va a dar el diagrama de pines, o sea, me va a decir en qué pin se conecta cada entrada o salida de la compuerta y me va a dar el pin donde se debe conectar la alimentación y donde se debe conectar de tierra. Acá, por ejemplo, vemos un extracto de una hoja de datos en la que hay dos subfamilias, la 74HC y la 74HCT. Vemos que el voltaje de alimentación típico es para ambos de 5 volt, pero para la 74HCT, fíjense que está limitado a como mínimo 4,5 y como máximo 5,5. Tengo un rango muy estrecho, lo que requiere una fuente muy estable. En cambio, en este caso, puedo jugar más. Obviamente las características de salida van a cambiar posiblemente. Vean que en realidad la tensión de alimentación también varía según la familia. Hay algunas familias que tienen una alimentación muy determinada y otras que no. Hay algunas familias que se manejan con 3 volt, otras con 1,8, otras con 15, otras con 5.
¿Qué pasa con la corriente? La corriente que consume cada integrado puede ser distinta de nivel bajo o nivel alto dependiendo cómo sea la configuración interna. Acá, por ejemplo, podemos ver que el fabricante nos va a dar a nosotros en la hoja de datos el consumo de corriente en alto y en bajo. Esta es una forma de medir en una compuerta NAND el consumo de corriente en alto y esta una forma de medir el consumo de corriente en bajo. Fíjense acá, me da la corriente ICC, me da para diferentes rangos de temperatura. Acá me dice que para 25 grados la máxima va a ser 2 microamperes. Este consumo por lo general es promedio, es un promedio entre el alto y el bajo, pero fíjense que cuando las mediciones se realizó en un rango más amplio, descubrieron que algunos valores fueron de mayor consumo y cuando se amplió el rango aún más. Esto tiene que ver que la temperatura varía el consumo de corriente. También podemos decir de esto que la corriente esta que se refiere el fabricante no solo es el promedio, sino que también es con respecto a todo el chip. No podemos saber cuánto consume una compuerta sola porque viene todo integrado. Podremos hacer un estimativo y decir si el chip trae 3 compuertas, el consumo total es tanto, lo dividiré por 3. Tampoco es la ciencia cierta si esa compuerta va a consumir exactamente eso. Otro parámetro muy relacionado a la tensión de alimentación es la potencia, el consumo. Un sistema digital está constituido por un gran número de compuertas, por lo tanto el consumo energético se multiplica por cada compuerta, ¿no es cierto? Se suma, digamos. El consumo energético en términos de potencia es primordial desde dos puntos de vista. Desde el consumo de energía, consiguiente alimentación del sistema y la disipación de calor. Cuanto más consume un circuito, más disipa calor. Y eso quiere decir que necesito mayores mecanismos de refrigeración. La intensidad de alimentación va a requerir costos de la fuente de alimentación. Es decir, que el consumo tiene mucha importancia para un diseño. Hay dos tipos de potencia disipada en el circuito. Hay una potencia estática que se obtiene en condiciones de operación con entradas constantes o de cambios muy lentos. Es decir, cuando yo tengo una entrada que permanece siempre en 1 o en 0 o cambia pero no muy rápido, se produce un consumo de potencia que es igual a ICC por BCC. Ahora, cuando empiezo a trabajar con las entradas en conmutación, cambiando de bajo a alto estas entradas, se produce otro consumo que es la potencia dinámica. Esta potencia viene asociada a la frecuencia de trabajo, a la alimentación y a la capacidad equivalente. Capacidad equivalente se refiere a la capacidad del mismo circuito, capacidades parásitas que pueda tener, y también de la capacidad de lo que se le cargue. La potencia total será la suma de la potencia estática más la dinámica. Después vamos a ver que hay familias que tienen un consumo de potencia prácticamente estática y otros prácticamente dinámica. Algo que sí podemos ver de esto es que hay una tendencia a utilizar fuentes de tensión de alimentación más bajas. Porque fíjense, cuanto más baja la fuente, ambas potencias bajan, se consume menos. Con el menor consumo de potencia puede aumentar la velocidad de conmutación, bajar los costos de refrigeración y aumentar la capacidad de integración. Parámetros de voltaje corriente. Estos parámetros se refieren a los niveles de tensión a la entrada y a la salida de una compuerta. Las compuertas reales generan un nivel alto o bajo mediante condiciones eléctricas. Es decir, un nivel alto va a ser un rango de niveles de tensión y un nivel bajo va a estar representado por otro rango de niveles de tensión. Veamos, por ejemplo, el caso. Yo tengo una entrada. Supongamos que tengo una compuerta digital y quiero representar un nivel alto a la entrada. Para que haya
la compuerta considere que tiene un nivel alto a la entrada, deberá haber una tensión de entrada en alto que debe estar en este rango. Y a su vez va a necesitar cierta corriente para funcionar. Esos parámetros se denominan VIH, que es la tensión a la entrada cuando la compuerta establece un uno lógico, y IIH, que es la corriente que presenta la entrada cuando la compuerta establece un uno lógico. Ahora, cuando yo quiero representar un bajo a la entrada, es la misma idea. Para que esta compuerta entienda que acá a la entrada hay un bajo, voy a necesitar una tensión de entrada en bajo que va a tener que estar en este rango y a su vez va a presentar determinada corriente de entrada en bajo. Y así se denomina VIL a la tensión a la entrada cuando la compuerta establece un cero lógico y IIL la corriente que presenta a la entrada cuando la compuerta establece un cero lógico. Estos parámetros son muy importantes porque nos van a decir si nuestro circuito tiene un 1 a la entrada o no y qué cantidad de corriente consume. Las corrientes pueden ser totalmente diferentes entre lo que lo consume cuando hay un alto a lo que consume cuando hay un bajo. Veamos esto, valores máximos y mínimos. Es bastante notorio que si yo quiero un nivel alto, va a haber acá un valor mínimo de entrada, para lo cual va a ser un 1. Es decir, por debajo de este valor no se va a considerar la entrada como un nivel alto. Lo mismo pasa para el nivel bajo. Por encima de este valor no se va a considerar una entrada como nivel bajo. Estos parámetros son dados por el fabricante y se llaman B y H mínimo a la mínima tensión a la entrada para que la compuerta reconozca que hay un 1. Es decir, para que la compuerta reconozca que tiene un 1 a la entrada, tiene que haber un valor de tensión superior a este VIH mínimo. Y a la vez, el fabricante me va a dar una corriente máxima que este circuito va a necesitar para funcionar. Me da el peor caso. No quiere decir que siempre vaya a consumir esta corriente, sino que en el peor de los casos va a consumir esta corriente o va a necesitar operar con este valor de corriente. Lo mismo pasa para una tensión VIL máxima. Va a ser la máxima tensión a la entrada que la compuerta considera como un cero lógico. Si por algún error quisiese haber un cero y cae un poco más arriba, ya entra en la zona de indeterminación que no sé qué va a pasar. No sé cómo va a reaccionar el circuito si yo a la entrada le pongo un valor que esté en este rango. Al igual que en el caso anterior, el fabricante me va a dar la corriente IIL máxima, es la corriente en el peor caso que la compuerta va a necesitar para operar con un nivel bajo. Estos requerimientos de tensión y corriente se deben asegurar para el correcto funcionamiento. ¿Qué pasa ahora cuando yo quiero poner a la salida? Porque acá dijimos, bueno, a la entrada. Pero también voy a tener el caso de que esa misma compuerta va a poner un valor a la salida. Es decir, dados ciertos valores de entrada válidos, si la compuerta quiere establecer un alto a su salida, va a tener que establecer una tensión de salida en estado alto, VOH, y va a necesitar operar con una corriente de salida en estado alto, IOH. Lo mismo pasa para el nivel bajo. Para el nivel bajo, si acá quiero establecer, si la compuerta desea establecer un nivel bajo a su salida,
va a colocar un nivel llamado VOL, tensión de salida en bajo, y va a necesitar para operar una corriente IOL. A su vez, al igual que a la entrada, va a haber unos valores máximos y mínimos. Es decir, la compuerta me tiene que entregar un valor a la salida cuando hay un alto mayor que esté en este rango, mayor a este. Y me tiene que entregar una tensión menor a este máximo si quiere colocar un 1. El fabricante me da esos valores, me dice cuál es me da el VOH mínimo, que es la tensión a la salida mínima que una compuerta en condiciones normales establece a la salida cuando pone un alto, me da la corriente máxima que esa compuerta puede operar cuando es un alto, y lo mismo para los niveles bajos. Obviamente es necesario asegurar estos requerimientos de tensión. Acompañando esto, y ahora que ya sabemos cuáles son los parámetros de voltaje y corriente, podemos definir lo que es el margen de ruido. Para definirlo, mejor vamos a ir a un ejemplo. Supongamos que yo tengo una salida de una compuerta y la quiero conectar a otra compuerta. Esta salida quiere poner un nivel alto. Entonces, esta entrada tiene que entender un nivel alto. Cuando esta salida pone un nivel alto, el peor caso va a ser cuando ponga un valor de tensión VOH mínimo. O sea, puede poner cualquier valor, pero el peor caso va a ser que ponga VOH mínimo. Pero esta entrada, para que esta entrada lo reconozca como un 1, va a exigir un VIH mínimo. Ahora, este valor de tensión tiene que ser mayor o igual a este valor, porque si no, el 1 que ponga acá no va a ser reconocido por esta compuerta. Lo mismo pasa con un 0. Si yo pongo un 0, esta entrada también tiene que reconocerlo como un 0. Cuando esta salida pone un 0, en el peor de los casos va a haber un valor de tensión VOL máximo. Ahora, para que esta entrada reconozca a este valor como un 0, tiene que estar dentro de su rango de nivel bajo. O sea, tiene que estar por debajo del VIL máximo o igual. ¿Sí? De esa manera, pongo un 0 acá y está dentro del rango de reconocimiento. Pongo un 1, perdón. Y pongo un 0 acá y está dentro del rango de reconocimiento. ¿Qué pasaría ahora si este valor VOH fuese exactamente igual a este? Bueno, en teoría no pasaría nada. Si yo pongo acá un valor de 5 volt, cablecito 5 volt, lo tendría que reconocer perfectamente. Pero, ¿qué pasa si hubiese una pequeña perturbación que hiciera que este valor de 5 volt que dije yo acá cayera un poquito? Ahí ya entraría en esta zona y esta otra compuerta no lo reconocería. Así nace el concepto de margen de ruido. Es decir, la diferencia entre lo que la compuerta pone como un alto en el peor caso y lo que la compuerta reconoce como un alto, me da un margen para que cualquier perturbación pueda de alguna manera meterse. Cuanto mayor sea este margen, más posibilidades hay de que cualquier perturbación no haga que mi salida caiga en esta zona. Es decir, mayor es esta diferencia, mayor es el margen de ruido. Ahí existe entonces la definición de margen de ruido, que es BNH en alto, que es VOH mínimo, el valor de salida en alto más pequeño, peor caso, menos el valor de entrada en alto mínimo que la otra compuerta reconoce como 1.
Lo mismo para el caso del nivel bajo. El margen de ruido en bajo va a ser la diferencia entre la tensión de entrada máxima que esta compuerta reconoce como un cero, menos la tensión de salida máxima que esta otra compuerta coloca cuando quiere un cero. Estos márgenes de ruido me dan una idea de la inmunidad. Cuanto mayor el margen, mayor inmunidad al ruido tiene el circuito. Vamos a hacer un poquito más de hincapié sobre el tema del ruido. El ruido es un compañero inevitable y molesto de los sistemas digitales. Sabemos que los circuitos electrónicos trabajan con señales eléctricas, que son por sí mismas señales electromagnéticas, y por ello son sensibles a cualquier señal electromagnética. ¿A qué me refiero con las señales electromagnéticas que son sensibles? Y a interferencias que llegan desde el medio ambiente, motores, relés, transformadores, perturbaciones en la red eléctrica, emisiones de los cables. Como bien explicamos antes, si yo tengo un rango de salida que fluctúa debido al ruido y hay algún pico de ruido que cae en la zona indeterminada, yo a la salida de mi compuerta voy a tener una salida falsa. Cuando yo tengo una entrada constante, un uno constante, lo voy a ver como si fuese un glitch. Pero fíjense que igual puede ser molesto. Pero fíjense que cuando yo estoy trabajando con entradas o datos que conmutan a gran velocidad, supónganse que yo tengo esta entrada 101010 entrando a una compuerta. Y estos picos de ruido hacen que me cambien estos valores. Este dato, este valor, se va a propagar por todo el resto del circuito como si fuese un dato válido. O sea que este error se propaga y se hace inmenso, digamos, por todo el circuito. Por eso es muy importante el manejar el tema del ruido y el margen de ruido de las compuertas. Recién hablamos del ruido que ingresaba de otros circuitos externos. Bueno, el problema es que los sistemas digitales de por sí son muy ruidosos. Ellos son generadores de ruido. Y generan ruido que no solo los afecta a ellos, sino que afecta a otros circuitos. ¿Por qué producen ruido? Y porque hay variaciones de consumo que generan parásitos, oscilaciones de los circuitos, radiaciones de las pistas. Puede ser por muchos motivos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo un circuito digital transmitiendo información a otro. Con cada pulso de reloj va a transmitir información. Entonces, con cada flanco de reloj va a haber una corriente de alta frecuencia, va a ser rápida, fluyendo a través de esta línea. El problema es que no solamente va a fluir sobre esta línea, va a fluir también sobre la señal, sobre BSC y tierra. Todo aquello que esté conectado a BSC y tierra también va a sufrir. Este es un ejemplo. En realidad lo que apunta es que por lo general, cuanto más veloces o más altas las frecuencias de los relojes de los sistemas digitales, más generadores de ruido son. Velocidad de trabajo. La velocidad de trabajo, bueno, es un factor muy importante y por hoy queremos que todo sea rápido. Sabemos que la velocidad de trabajo viene asociada a los tiempos en que puede cambiar la entrada y responder correctamente, los ya conocidos por nosotros tiempos de propagación. Lo que no sabemos o nunca vimos es de qué dependen estos tiempos de propagación. Bueno, estos tiempos de propagación van a depender de la carga capacitiva conectada a la salida. Si a la salida se le conecta una carga, esa carga va a llevar asociado cierto tiempo de carga y descarga. Ese tiempo de carga y descarga implica mayor retardo, o sea, baja la velocidad. De la misma manera que una carga capacitiva conectada a la salida requiere tiempos de carga y descarga, cualquier capacidad interna
del circuito parásita va a requerir mayores tiempos. Bueno, hay retardos propios en los elementos internos. La temperatura de trabajo. Un aumento en la temperatura implica mayores tiempos de propagación. Esto está asociado a la disminución de la movilidad de los portadores. Por todo esto es que los tiempos de propagación dados por el fabricante se especifican bajo ciertas condiciones de temperatura y capacidad a la salida. Lo que quiero decir es que el fabricante me asegura cierto retardo de propagación y con ello cierta posibilidad de velocidad de trabajo bajo determinadas consideraciones. Si la temperatura no es la que el fabricante te dice o lo que le coloco yo al sistema no es mayor a la capacidad que me dice el fabricante, no va a responder de esa manera. Volvemos a capacidad de carga. La capacidad de carga se refiere a la carga que se puede conectar a la salida de un circuito integrado sin que se degraden sus características. Volvamos a este grafiquito. Supongamos que yo tengo una salida de un sistema digital y le coloco una carga que va a tener cierta componente capacitiva y resistiva. Lo que va a suceder en la vida real es que la carga resistiva le va a demandar corriente y la carga capacitiva le va a demandar tiempos de carga y descarga del circuito. Lo que habitualmente, la carga habitual de los sistemas digitales son otros sistemas digitales. Es decir, por lo general, a esta compuerta va conectada otra compuerta u otras compuertas. Bueno, esta carga se refiere, por lo general, a la cantidad de compuertas que se pueden conectar. Existe un parámetro que me indica la capacidad de conectar compuertas de la misma especie y que se llama fan-out. Este fan-out es dado por el fabricante y me indica la cantidad de compuertas de la misma familia que se pueden conectar a la salida. Ahí vamos a ver que hay algunas familias que tienen componentes de carga puramente resistivos, o sea, ellas cuando se colocan como cargas, a otras funcionan como resistencias y a otras que funcionan como capacidades. Cuando las cargas que son puramente resistivas, este fan-out o esas cargas resistivas, cuanto yo más carga resistiva le ponga, voy a demandar más corriente. Esa demanda de corriente se va a ver traducido en una degradación de los niveles de tensión a la salida. Y el fan-out está relacionado con las corrientes de salida en función de las corrientes de entrada. Por ejemplo, si yo tuviese conectado a la salida de esto 20 compuertas iguales, la relación entre la corriente de salida y la corriente de una compuerta tendría que ser 20 para que todo funcione bien. Si el fan-out que me da el fabricante es menor, quiere decir que yo no voy a tener la tensión acá que deseo. Cuando las cargas son puramente capacitivas, implican una degradación en la velocidad de conmutación por el tiempo de carga y descarga. Acá, fíjense que el fabricante me va a dar en fan-out, el fabricante lo que me asegura es un tiempo de propagación bajo cierta capacidad de salida. Entonces, el fan-out al que se refiere el fabricante va a ser con respecto a la capacidad de salida que él hizo los tests. Si yo tengo una familia y le conecto muchas cargas capacitivas, el fan-out en realidad lo que me va a decir es cuántas compuertas o cuántas capacidades le puedo conectar para que la velocidad que él me dijo que podía tener la compuerta se cumpla. O sea que esta capacidad es con respecto a la que me dice el fabricante. Producto, potencia, velocidad. Un dispositivo ideal presenta una elevada velocidad de operación con un reducido consumo de potencia. Es todo lo que queremos, ¿no? Que consuma poco, que sea rápido.
Bueno, en general estos dos parámetros son de signo contrario, es decir, si se desea bajo consumo, se debe sacrificar velocidad de operación. El producto retardo-potencia es una figura de mérito que permite comparar diferentes tecnologías. Por ejemplo, acá tenemos dos subfamilias y vemos que el retardo de propagación, la disipación de potencia. Sin mirar ya este producto, vemos que esta tiene un retraso de propagación de 4 nanosegundos, esta de 9,5, esta es menor. Esta tiene una disipación de potencia de 1,2 miliwatt contra 2. O sea, ya nos damos cuenta que el producto retardo consumo de potencia va a ser menor. Cuanto menor es el retardo, mejor. Capacidad de integración. Ya hablamos un poco de este tema y se refiere a la cantidad de compuertas por área de silicio. Si una compuerta lógica requiere una reducida área de silicio para su implementación, permite fabricar un gran número de compuertas, reducir el tamaño, disminuir el costo. Esta capacidad de integración está limitada porque en realidad cuando mayor cantidad de compuertas por área de silicio puede llegar a sobrecalentamiento. Es decir, si esas compuertas consumen mucho, puede haber sobrecalentamientos y no permiten esa capacidad de integración. Vamos a ver que hay algunas compuertas que permiten mayor capacidad de integración que otras. Temperatura. Las características de un circuito digital, como hemos visto, varían fuertemente con la temperatura. Hemos mirado varias características y vimos que la mayoría dependen de ellas. Se aumenta la temperatura, disminuye el margen de ruido y baja la velocidad. El fabricante me da un rango de temperaturas para lo cual garantiza el funcionamiento que él especifica. Bueno, existen series denominadas militares que aumentan este rango. Ahora, podríamos pensar que cuando el fabricante se refiere a temperatura, estamos hablando de la temperatura ambiente. No es así, es la temperatura que tiene en su entorno el integrado. Y esa temperatura no solo va a depender de la temperatura ambiente, va a depender también de la temperatura propia. Acuérdense que como todo integrado consume potencia, consecuencia disipa potencia y consecuencia eleva la temperatura. Estas elevaciones de temperatura pueden llevar a la rotura. Por eso es que existen los sistemas de refrigeración. Ustedes habrán visto muchos circuitos integrados a los que les agregan una pasta térmica cuya función es ser buena transmisora del calor que se produce acá hacia un disipador metálico que la va a sacar para afuera. Los sistemas más modernos traen en realidad ya en el encapsulado un encapsulado de alto rendimiento. Por ejemplo, este es fabricado en plata y promete reducción de al menos 12 gramos. Hay veces que tampoco alcanza con esto y lo que se hace es agregan sistemas de ventilación. Por ejemplo, acá tenemos un ventilador con un disipador metálico asociado. En las computadoras de los gamers que necesitan tanto procesamiento, hay muchos que usan sistemas de refrigeración líquidas. Más allá de todos los sistemas de refrigeración, que seguramente hay muchos más, la idea es que entiendan que esta temperatura de trabajo no solo se refiere a una temperatura ambiente, sino que hay muchísimas otras cosas asociadas a eso. Vemos un ejemplo en una hoja de datos donde podemos encontrar todas estas características de las que les he venido hablando. Esta es una hoja de datos del fabricante National Semiconductor. Vemos que, bueno, obviamente la hoja de datos trae el nombre del fabricante. Este nombre de fabricante también de alguna manera se especifica con estas siglas. Van a ver que las siglas que se anteponen a lo que sería la numeración indican fabricantes en particular.
Esta es la numeración del integrado. Con esta numeración de integrado yo puedo saber el rango de temperatura, qué tipo de compuerta es, o sea, qué función lógica implementa y la familia. Fíjense que acá yo tengo el integrado MM54C903 y el MM Z4C903. ¿En qué cambian? Bueno, en el rango de temperatura. Esta es una serie militar, tiene algunas otras características más extremas. Acá, bueno, se presenta el diagrama de pines, donde habíamos hablado que el fabricante me dice cuál es el pin de conexión de alimentación y el pin de tierra. Y acá están las descripción general y características. Estas características generales, por lo general, leyendo puedo saber qué hace el circuito y qué tipo de familia es. Acá me dan algunos rangos de alimentación. Fíjense que esta compuerta en particular va de 3 volt a 15 volt. Me garantiza un margen de ruido de 1 volt. Inmunidad al ruido y compatibilidad con otra familia. Fíjense cómo las características más importantes de la que me habla la primera hoja de la hoja de datos son del rango de tensión, el margen de ruido, la inmunidad y la compatibilidad. Veamos otra hoja de datos de otro fabricante que no es tan conocido y las presento porque está muy linda. Quiero destacar que no todas las hojas de datos son fáciles de leer. Hay algunos fabricantes que no dan todos los datos no son exactamente como dicen, o sea, hay que leer mucho la letra chica. En esta hoja de datos, bueno, está el fabricante. Fíjense que este fabricante no le agregó iniciales al código, el diagrama de pines, la descripción general. Bueno, acá también agrega aplicaciones. Después vamos a ver de a poco, cuando veamos cada familia, qué son estas cosas. Este fabricante agrega una descripción de la numeración. Fíjense que dice 74HC-T, me indica la familia, me da el rango de alimentación, un prefijo lógico, me dice que 00 se refiere a la función que implementa una NAND, una compuerta NAND. Acá me da el tipo de encapsulado y con este numerito el empaquetado. En esta misma hoja de datos vamos a evaluar algunas características. En un principio el fabricante me da los valores máximos. Estos valores máximos se refieren que fuera de ellos el circuito se rompe. Fíjense, me da la tensión máxima. Yo no lo puedo alimentar con un nivel mayor a 7 volt o menor a menos 0,5 volt porque se me rompe el circuito. Me da también la corriente que consume en el peor de los casos. Fíjense que acá también me dice que las tensiones en las entradas, más allá de que sea alto o bajo, tampoco puede superar este valor. ¿Qué quiere decir esto? Si por algún error queda un pin desconectado, un cablecito, o conecto algo mal y me paso de estos valores, también voy a romper las entradas. Bueno, y me da el total de potencia. Nosotros siempre vamos a trabajar sobre esta banda, las condiciones recomendadas. Fíjense que me da la tensión de alimentación, me da un mínimo y un máximo, mínimo 4,5, máximo 5,5, fíjense que estrecho, o sea que yo voy a necesitar una fuente bastante estable porque algún pico me la puede llegar a, no va a estar operando bien, aunque acá me dijo que bueno, que puedo poner más. Temperatura libre de refrigeración. Mientras que la temperatura se mantenga en este rango, el fabricante me dice que no va a necesitar refrigeración externa. Vemos en la segunda hoja, tenemos las características eléctricas. Lo primero que aparece es los parámetros de voltaje de entrada y salida. Fíjense, acá me aparece VIH, que es la tensión de entrada en alto, o sea, lo mínimo que esta compuerta reconoce como un 1 son 2 volt. B y L
lo máximo que le puedo ingresar a la compuerta para que reconozca un 0 son 0,8 volt y de 0,8 a 2 volt se da la zona indeterminada. Acá están las tensiones de salida, VOH y VOL. Fíjense que curiosamente acá lo que me está diciendo es la tensión de salida mínima que el circuito va a colocar cuando haya un alto son 4,4 volt. Si la corriente que se le pide, el menos indica que se le pide, son 20 microamperes. Fíjense que si se le pide una corriente de 4 miliamperes, ya la corriente mínima que va a enviar es más baja. Lo mismo pasa, pero a la inversa, con la tensión de salida en bajo. El fabricante me dice que siempre que la compuerta quiera poner un nivel bajo, como máximo me va a entregar 0,1 volt, si la corriente es de 20 microamperes. Ahora, si yo está ingresando una corriente de 4 miliamperes, ya fíjense cómo sube la tensión. O sea que empeora el margen de ruido. Ahí ven cómo los requerimientos de corriente afectan sobre la tensión de salida. Acá aparece el consumo de corriente. Fíjense que me da dos valores, un consumo de corriente en este rango y un consumo de corriente distinto para un rango superior. Eso es porque el consumo de corriente también depende de la temperatura. Luego tengo las características de switcheo, o sea, cómo se va a comportar entre entradas cambiantes. Y fíjense que lo que me da es el tiempo de propagación. Pero también me da las condiciones de test. Me dice, este tiempo de propagación fue medido bajo estas características. Me da un valor máximo con la temperatura ambiente 25 grados y después me da valores máximos en otros rangos. Lo que quiere decir esto es que cuando el fabricante midió, cuando la temperatura ambiente era 25 grados, lo máximo que hubo de retardo fue 22 nanosegundos. Pero cuando amplió el rango de trabajo, algunas veces tardó más, el tiempo de propagación fue mayor. Fallas en los sistemas digitales. La implementación física y los sistemas lógicos nos llevan también a la posibilidad de fallas. En los sistemas diseñados sobre papel no se contemplan posibles fallas reales. Bueno, veamos a qué pueden deberse las fallas en los sistemas digitales. Las fallas en los sistemas digitales pueden deberse a defectos en la fabricación de los circuitos integrados que lo componen. Esto incluye defectos del fabricante, o también existe la posibilidad de que compremos algún chip de procedencia dudosa en el que el fabricante no ha incluido ninguna hoja de datos y lo utilicemos pensando que tiene las mismas características que las dadas en una hoja de datos de un fabricante reconocido. Por lo general vamos a ver que las mismas numeraciones tienen las mismas prestaciones, pero no exactamente las mismas, y hay algunas prestaciones a nivel de, sobre todo de corriente de salida, que pueden no cumplirse. No tener en cuenta que puede haber este tipo de falla o no resolverla es un problema. Mal estado en las conexiones en la placa al momento de la fabricación. Si ocurre eso, tengo que volver a fabricarla. Es por ahí importante testearla antes del soldado. Mal diseño. Con mal diseño nos referimos a no tener en cuenta todos estos parámetros de los que hablamos hoy. Es decir, un aislamiento inadecuado que pueda generar ruido a otra etapa o que pueda causar daños por la manipulación, ruido en el cableado que no se contempló y se mete, ruido en la fuente que nos esté dando niveles de tensión distintos, consumo excedido y mala refrigeración. No tener en cuenta el consumo o la temperatura que levanta es un gran problema.
conectar tecnologías distintas sin saber que hay restricciones sobre ello. Dejar pines sin desconectar. Mal uso. Mal uso por lo general se refiere al usuario. O sea, si bien nosotros podemos hacer mal uso de algunos circuitos comprados a la hora de soldarlos, también puede hacer mal uso el usuario final. Lo importante de esto, del mal uso, según las indicaciones, no solo es que nosotros como clientes hagamos un mal uso, sino que como diseñadores también tengamos en cuenta el mal uso que le puede dar el cliente. Como diseñador, cuando uno hace un dispositivo, tiene que dejar bien en claro cuáles son las cosas que se pueden y que no se pueden hacer y qué consecuencias trae. En gran parte, el mal uso del usuario es problema del diseñador que no especificó el uso, de manera de asustar al usuario. Bien, todas estas serían las causas de las fallas. Ahora, hablemos cómo se van a presentar físicamente estas fallas. Bueno, estos problemas pueden derivar en fallas internas al circuito, o sea, dentro del circuito integrado puede haber fatiga del material, sobrecalentamiento, exceso de consumo, la falla de fabricación. Y eso se puede manifestar como un cortocircuito entre los pines, obviamente internamente, como entradas o salidas que están cortocircuitadas a BCC o cortocircuitadas a masa. ¿Esto cómo lo voy a ver? Si yo, por ejemplo, tuviese un pin cortocircuitado a masa internamente y yo pusiera un pulsito de manera de obligar acá un nivel distinto de tensión, siempre vería un 0. Lo mismo va a pasar si esto estuviese cortocircuitado a BCC. Fallas internas que no responden a ninguna lógica. Puede tener valores de salida inadecuados. Puede ser que de alguna manera esto caiga en valores lógicos indeterminados. O también pueden ser fallas externas al circuito integrado. Estoy hablando de malas soldaduras, ruido, mal diseño, manipulación incorrecta. Esto se traduce en fallas en alimentación, que esto puede manifestarse con pulsos erráticos a la salida o niveles inadecuados de tensión. Cuando tendría que haber un 1 no lo hay. Pistas cortadas, voy a medirlo como una alta impedancia, al igual que pines desconectados. Pines cortocircuitados, voy a medir un 0. Pero lo importante de todo esto es hallar, encontrar la falla y aislarla. Para encontrar una falla y aislarla, lo importante es medir etapa a etapa, ir siguiendo cuidadosamente un esquema de medición, medir las entradas, medir las salidas, ir midiendo paso a paso. Eso si la falla ocurrió una vez ya diseñado todo, implementado. Pero si yo estoy en la parte de diseño, lo que tengo que hacer, estoy en la parte no solo de diseño, sino de la primera prueba o el primer prototipo, es ir armándolo por etapas y probando por etapas. Es muy difícil armar todo un circuito entero y luego probar si eso anduvo o no anduvo y dónde está la falla. Nos vamos a volver locos. Ser prolijo, ordenado e ir paso a paso, parece que perderás tiempo, pero en realidad lo ahorras. Son más las veces que las cosas no andan la primera vez que las que andan a la primera vez. ¿Qué herramientas tengo para diagnosticar las fallas? Bueno, tengo el pulsador lógico y la punta de prueba, que es una herramienta específica para circuitos digitales, en el cual el pulsador lógico lo que hace es emite un pulsito y con la punta de prueba puedo detectar qué salida hubo. Un multímetro en el que puedo medir resistencia, tensión, corriente. Un osciloscopio, si la salida es más compleja, puedo querer observar la salida en un osciloscopio para determinar a qué puede deberse el mal funcionamiento. De hecho, hay algunos osciloscopios que traen hasta más funciones destinadas a todo lo que es la circuitería digital. Luego de esto,
También existen herramientas de diagnóstico especializadas que pueden determinar sobre la placa con el chip sin desconectarlo ni nada, le hacen una batería de pruebas y le pueden decir al cliente cuál es la falla. Esta batería de pruebas se basan en lo mismo que harían ustedes, es decir, harían pruebas de impedancia para ver si hay alguna pista cortada, harían pruebas de alto voltaje, o sea, se fijan que en las tensiones de entrada no haya tensiones que superen el rango permitido. No estoy hablando de que estén en las zonas indeterminadas, sino que superen los rangos permitidos de rotura. Ahora hacen pruebas de alimentación sólida, que la alimentación no solo que esté dando alimentación, sino que no al mínimo movimiento me quede sin alimentación. Prueba de detección de señales, a ver qué hay a la salida, pruebas de funcionamiento, prueba de cortocircuitos a las entradas y a las salidas, pruebas térmicas, son unas pruebas más especiales, o hacer unas pruebas que es de tensión corriente para ver cómo se comporta la salida. Muchas de esas pruebas las vamos a hacer en el laboratorio seguramente, pero con esto terminamos la clase de hoy. Acá les dejo un link por si quieren acceder a una nota sobre las herramientas de diagnóstico especializados. Bueno, esto sería todo. Les dejo, como siempre, la bibliografía. Acá tienen un par de hojas de datos que usé para los ejemplos, una guía de Texas Instruments que está muy linda, los libros de cabecera, la página donde pueden encontrar un gran número de circuitos integrados y como siempre estamos disponibles todos para cualquier pregunta. Ya saben, por foro, WhatsApp, consultas personales, mail, acá les dejo los datos.